Phil Spector. Quizás lo conoces por su trabajo con los Beatles o los Ramones. No es común encontrar un productor famoso, al menos no en términos generales, ya que la mayoría trabaja detrás del telón. Quizás podríamos mencionar unos cuantos, como Quincy Jones, George Martin o Rick Rubin. Este es uno de los primeros en una lista de productores musicales que pasaron a la historia y se convirtieron en celebridades, al igual que los artistas con los que trabajaron. El señor Spector también pasó a ser una figura infame, debido a un crimen que marcó definitivamente su historia, algo que no sorprendió a muchas personas de su entorno, debido a su conducta cada vez más impredecible. En este video conoceremos ambas caras de la moneda, el personaje excéntrico y el genio musical. También veremos si habrá sido tan genio realmente o solo fue una novedad que apareció en el momento indicado. Esta es la historia de Mr. Phil Spector. Phil Spector provenía de una familia judía del Bronx, Nueva York. La tragedia llegaría a su vida desde muy temprana edad, cuando su padre cometió suicidio. Después la familia Spector se mudaría de Nueva York a Los Ángeles, donde el futuro productor descubriría el rock and roll. Quedarían de lado los discos de música clásica y jazz que tanto admiraba. No obstante, estos dos estilos musicales marcarían definitivamente su sonido característico. En Los Ángeles, Spector formaría su primera banda y transformaría el dolor en éxito con una canción inspirada en el epitafio de su padre. To know him is to love him. Conocerlo es amarlo. La canción llegaría al número 1 y sería el primer paso en su carrera como compositor. Esta canción quedaría en la historia y luego sería versionada por artistas como los Beatles o Amy Winehouse. Para los 20 años, Spector ya era un joven millonario, trabajando con diferentes sellos discográficos, pero él sintió que se aprovechaban de su talento, así que decidió independizarse y fundar su propio sello, donde no solo sería un compositor de canciones, sino una suerte de cazatalentos. Sus artistas y canciones definirían la primera etapa de la década de los 60. En su faceta como productor independiente, Spector llevaría la fama al grupo The Crystals, con las canciones He's a Rebel, Do Do Run Run y Then He Kissed Me, que años después sería parte de la banda sonora de la película Goodfellas. Sin embargo, el gran salto a la fama de Spector sería con su siguiente proyecto, el grupo The Ronettes, y la canción Be My Baby, que aún sigue siendo una de las más emblemáticas de aquella década. A tal punto que los Beach Boys trataron de emular el sonido de Spector, con una canción que es similar incluso en el nombre, Don't Worry Baby. De hecho, Spector comentó que le gustaría tener un centavo por cada porro que se fumó Brian Wilson tratando de descubrir cómo consiguió ese sonido. La estética y el look de The Ronettes sería también una tendencia para la moda de aquella década. Años después se vería nuevamente en el estilo de Amy Winehouse. La canción Be My Baby sería versionada por artistas como el dúo Sui Generis, en su disco Sinfonías para Adolescentes. Y esta definición de sinfonías para adolescentes era justamente como se llamaba la música de Spector. Y se preguntarán qué hacía su sonido tan especial. ¿Habrá sido un tipo sobrevalorado o quizás fue una novedad que duró unos cuantos años? Hasta que llegó la invasión británica, con una música mucho más sofisticada y experimental. No obstante, su colaboración fue definitiva para influenciar toda la música que vendría después. Básicamente lo que hacía Spector eran canciones pop, ligeramente más sofisticadas, destinadas a un público joven para emitirlas en la radio, pero que se distinguía del resto de la música que estaba de moda por aquellos días. Arreglos orquestales con influencias de música clásica, un énfasis en la percusión y las armonías vocales. Su llamado muro de sonido era una estructura conformada por la superposición de capas y capas de instrumentos, técnica que para ese entonces era una novedad, y que luego sería utilizada por los Beatles en discos como Revolver o Sgt. Pepper's. Técnica que hoy en día está al alcance de todos gracias a los programas de edición de sonido.
Spector fue uno de los pioneros en utilizar este método de grabación hace más de 50 años. Mientras tanto, Spector seguía en la cima del éxito. Su siguiente proyecto fue un dúo musical, que sería emblemático para el movimiento conocido como Blue Eyed Soul, es decir, música soul interpretada por artistas blancos. El dúo de Righteous Brothers llegaría a la cima gracias a canciones como You Have Lost That Loving Feeling o Unchained Melody, tema que años más tarde volvería a la fama, gracias a la película Ghost. Parecía que Mr. Spector no podía equivocarse. Para ese entonces ya era una celebridad. Hizo apariciones en televisión, como su cameo en Mi Bella Genio, y también hizo una breve participación en la película Easy Rider. Durante su apogeo, uno de sus asistentes era un joven Sonny Bono, que al poco tiempo formaría el dúo Sonny and Cher. Pero la buena racha de Spector se esfumaría con su siguiente proyecto, la canción River Deep Mountain High, interpretada por el dúo Ike y Tina Turner. Sería el primer fracaso del brillante productor, o más que un fracaso, simplemente no cumpliría con sus altas expectativas. Durante esos años la invasión británica y el rock psicodélico serían una competencia dura, y si somos honestos es difícil ser innovador frente a esos estándares de calidad. Irónicamente, la salvación de Spector vendría de la mano de una banda de la invasión británica, la más importante de todas, con quienes incluso compartió su primera visita a los Estados Unidos. Para finales de la década, Spector fue convocado por los Beatles para rescatar el proyecto Let It Be, proyecto que se quedó en la nada. Fue el único disco en el que no colaboraron con su productor George Martin, también conocido como el quinto Beatle. Era una oportunidad fabulosa para revitalizar la carrera de Spector. Sería el último LP de la legendaria banda que sería publicado de manera póstuma a su separación. El álbum resultaría ser un éxito y otro clásico más en la discografía del cuarteto. Aún así, a Paul McCartney le desagradó mucho lo que hicieron con sus canciones. Y si bien hablamos del sonido característico de Spector y cómo cambió la música, sería conveniente mencionar que este sonido no siempre fue del agrado de todos. Algunos lo criticaron por ser un estilo de producción empalagoso y sobrecargado. Y a pesar de lo mucho que admiro la obra de Spector, en este caso tengo que estar de acuerdo. Afortunadamente, en el año 2003 se publicó una versión del disco Let It Be, con las canciones en su forma original. De todos modos, creo que este estilo de Spector, considerado por muchos como pretencioso, resulta aún peor en los discos All Things Must Pass e Imagine, de Harrison y Lennon respectivamente. A mi parecer, estas canciones suenan mucho mejor en su versión original, en un modo más sencillo. A pesar de esto, Spector no siempre trabajaba de esa manera, con ese estilo característico y ese sonido melodramático. Un ejemplo de esto es el disco Plastic Ono Band de John Lennon, que no suena para nada como el resto de su producción. Al escuchar estas canciones jamás me hubiese imaginado que él estuvo involucrado. A pesar de sus colaboraciones con John Lennon y George Harrison, Spector estuvo un poco inactivo durante la década de los 70s. Atrás quedaron sus años como un productor visionario. En este tiempo hizo algunas colaboraciones con Harry Nilsson y Leonard Cohen. Pero a su vez estaba inmerso en un nuevo movimiento musical, el punk rock. Muchos de estos jóvenes rebeldes crecieron escuchando la producción de Spector y lo idolatraban como un visionario. Eventualmente uno de estos grupos tuvo la dicha, o quizás desdicha, de trabajar con él. Un grupo que ya era considerado legendario, pero que aún carecía de un éxito comercial masivo. Esta colaboración quedaría en la historia como una de las más disfuncionales de la música. No le daría a los Ramones el éxito comercial tan esperado, pero sí una lista de anécdotas que van desde las peleas entre Johnny Ramone y Spector, retener a los miembros de la banda en su mansión en contra de su voluntad, apuntar un arma contra ellos en varias ocasiones,
hacerles repetir hasta el cansancio el mismo acorde hasta que suene supuestamente perfecto. Y finalmente, para rematar todo, un ingeniero de sonido que sobrevivió a un paro cardíaco a causa de su estresante trabajo. No era la primera vez que Spector tenía una mala relación con sus artistas. Durante esta década su comportamiento era cada vez más errático. Los Ramones no fueron los únicos que lo vieron salirse de sus casillas. En una ocasión, John Lennon presenció a Spector disparar contra el techo luego de una discusión, a lo que Lennon se limitó a decir: Phil, puedes matarme si quieres, pero por favor no lastimes mis oídos. Durante los siguientes años, Spector se alejaría más de la industria musical y volvería a ser noticia en 1989, cuando fue invitado a formar parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. Uno de sus primeros invitados, si tomamos en cuenta que esta ceremonia de premios se realiza desde el año 1986, y lo incluyeron como uno de los grandes pioneros del rock and roll, ahí junto a Elvis Presley, Chuck Berry o los Beatles. Toda esta historia podría haber terminado ahí, pero aún falta hablar de la faceta más controversial de Spector. Para eso tenemos que retroceder hasta inicios de los años 60, tiempo en los que Spector colaboró con el grupo The Ronettes. A pesar de ser un hombre casado, eso no le impidió fijarse en la vocalista del grupo, Veronica Bennett, ahora mejor conocida como Ronnie Spector. Después de varios años de insistencia, finalmente se casaron en 1968. Pero desde el inicio, la unión estuvo destinada al fracaso. Tan solo 3 meses después del matrimonio, Ronnie Spector solicitó el divorcio. El famoso productor le insistió en seguir y hasta adoptaron un niño. Pero los problemas continuaron. Ronnie Spector vivía en una lujosa mansión donde sufría maltrato físico y psicológico. Vivía en un estado de alerta constante, con un marido adicto a las drogas y aficionado a las armas, quien además era un padre ausente, tal y como relató su hijo años más tarde. Para colmo, Phil Spector intentó remediar las cosas con un regalo de Navidad bastante inusual. Se trataba de un par de gemelos que había adoptado, los nuevos integrantes de esta familia que se desmoronaba. En 1974, Ronnie Spector ya no aguantó más y decidió fugarse, literalmente, fugarse de esa prisión de lujo en la que vivía. Tuvo que ir descalza para no llamar la atención. Confesó que de seguir viviendo con Spector tarde o temprano iba a terminar muerta. Desde ese momento comenzó una batalla legal por la custodia de sus hijos, pero además por la música de The Ronettes, ya que Phil Spector tomó la decisión de quedarse con la autoría de sus canciones. Afortunadamente, ella continuó con su carrera musical, pues ya tenía un lugar privilegiado en la historia del rock and roll, como una de las grandes pioneras. Grabó con Bruce Springsteen y, al igual que Spector, en el año 1999 colaboró con uno de los Ramones, pero en este caso con mejores resultados y sin amenazas de ningún tipo. En cuanto al señor Spector, en el año 2003 fue sospechoso de haber asesinado a una invitada en su domicilio, la actriz de 40 años Lana Clarkson. La defensa alegó que se trató de una muerte accidental. Su versión de los hechos describía a la víctima como una persona con tendencias suicidas y que padecía de un trastorno depresivo. Durante las primeras etapas del juicio parecía que esta era la versión más convincente, pero todos los argumentos de la defensa se vinieron abajo cuando surgieron testigos de su pasado, quienes describían a esta estrella de la música como una persona inestable y violenta. Un sujeto que consumía drogas y además padecía de delirios de persecución. Dentro de todos estos testimonios, los más fulminantes fueron los comentarios de sus exparejas. Finalmente, en el año 2009, Spector fue sentenciado a 19 años de prisión. Pero esta historia no termina ahí. Al año siguiente se publicó el último disco que produjo, Out of My Shell,
Un disco que pasó casi desapercibido, de no ser porque tenía el nombre de Phil Spector como productor. En el año 2013 se estrenó una película para televisión, acerca del juicio, protagonizada por el actor Al Pacino en el papel principal. La película recibió algunas críticas negativas, pues estaba más enfocada en la visión de los hechos desde el punto de vista del productor. Y bueno, era de esperarse que alguien se moleste si la película estaba más en favor del culpable de un crimen, por más genio que sea. A principios de 2021 volvimos a escuchar acerca de Spector, cuando se publicó en los medios que murió debido a complicaciones por el coronavirus. Tenía 81 años. Su legado en la música continúa vigente, y esas canciones con las que muchos crecimos son parte de nuestra banda sonora. Temas como Be My Baby, Unchained Melody, Let It Be, e incluso su disco con los Ramones no serían iguales sin su muro de sonido. Todo esto no quita el hecho de que haya sido una persona nefasta y de ninguna manera ejemplar, salvo por ese característico don que tenía para grabar y escribir canciones, don que tuvo al menos durante una época, y luego sería simplemente un nombre o un eslogan que aparece cada tanto cuando repasamos la historia del rock and roll. Gracias por ver este video, los invito a suscribirse al canal para futuras entregas de este laberinto sonoro.